Bienvenidos al canal de infografías. Hoy hablaremos de la infografía titulada 150 años de exportaciones. Merchandise Export Sare 1870 a 2022, publicado por Visual Capitalist con base en datos del Instituto Peterson de Economía Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Los autores del gráfico señalan que las potencias exportadoras mundiales de 1870 han sido reemplazadas por economías modernas. El gráfico cubre el periodo de tiempo desde los últimos 152 años hasta el año 2022. El gráfico muestra 5 potencias exportadoras: Gran Bretaña, Japón, Alemania, Estados Unidos, China y la sexta categoría, resto del mundo, que presenta a todos los demás países excepto los 5 mencionados. Sigamos este cuadro cronológicamente. Hace 150 años, un pequeño país europeo, Gran Bretaña, generaba una cuarta parte del valor de las exportaciones mundiales. En ese momento Alemania representaba el 13% de las exportaciones, Estados Unidos el 5%, China casi el 3% y Japón la décima parte del 1%. Hay que tener en cuenta aquí que Gran Bretaña era entonces el administrador del Imperio Británico, que en aquel momento gobernaba el 24% de la superficie terrestre y dominaba los océanos mundiales. En 1913, el 23% de la población mundial vivía dentro del Imperio Británico. Al mismo tiempo, las colonias alemanas en África incluían lo que hoy es Camerún, Namibia, Tanzania, Togo y sus áreas adyacentes, y en Oceanía, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Samoa, las Islas Marshall, Palau y Nauru. En términos de población, superficie y potencial, es definitivamente más pequeño que el Imperio Británico. En aquella época, Estados Unidos era una potencia local y llevaba 100 años de independencia. China se encontraba en pleno declive, como lo demuestra la hambruna de los años 1876 y 1979, cuyo número de víctimas se estimó en 13 millones de personas. En este momento Japón es un país insular cerrado, que observa ansiosamente las acciones de las potencias europeas en los puertos de China, pero capaz de apoderarse de Taiwán en escaramuzas con este último. La participación de otras economías en las exportaciones mundiales en este momento es del 54%. Desde principios del siglo XX, la participación de las exportaciones estadounidenses comenzó a crecer significativamente, alcanzando su punto máximo durante la Segunda Guerra Mundial, representando aproximadamente el 20% de los bienes del comercio mundial. Al mismo tiempo comenzó la pérdida de importancia de Gran Bretaña, que continúa hasta el día de hoy. En 1990 Alemania estaba a la par de Gran Bretaña y representaba aproximadamente el 18% del comercio mundial de bienes. La participación de Japón aumentará durante la década de 2030, y la participación de China disminuirá constantemente durante la década de 2070. Vale la pena señalar un aumento significativo en la proporción de otros países, que alcanza su punto máximo justo después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor del 70%. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Depende de cómo leamos los datos del gráfico. Pronto nos daremos cuenta de que un contexto amplio es importante en el análisis de datos. Esta es una de las razones por las que nos reunimos en este canal, para enriquecernos mutuamente con diferentes perspectivas sobre los mismos datos en los comentarios debajo del material. Parecería que el principal ganador de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, perdió su parte frente a Japón y Alemania. Desde el desastre de la guerra hasta finales de los años 1980, Japón aumentó su posición entre los exportadores mundiales a casi el 10%. Pero desde el pico que fue impulsado en gran medida por el desarrollo de la industria electrónica, la participación de Japón en las exportaciones ha ido disminuyendo. Y algunos analistas señalan el comienzo de una disminución sin precedentes, incluso histórica, en la importancia de Japón desde este avance. Al mismo tiempo, la derrotada Alemania reconstruye su economía hasta tal punto que en los años 1970 igualó a Estados Unidos en exportaciones. Usted sabe por las lecciones de historia que desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón han sido ocupados por 4 países aliados: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Algunos dicen que la ocupación duró hasta 1990, cuando se firmó el Tratado de Acuerdo Final con respecto a Alemania, y a partir del cual se produjo la unificación de Alemania Oriental y Occidental. Sin embargo, hay voces, incluso de los propios alemanes, que afirman que la influencia real de los países aliados continúa. Aquí hay un hecho interesante. Algunas personas señalan que, de manera similar,
Hoy es difícil decidir si la economía estadounidense ha estado vinculada a Gran Bretaña desde la Revolución Americana y en qué medida. Especialmente cuando miramos la posición de la City y Nueva York en los flujos financieros globales. Cuando analizamos las exportaciones de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, podemos suponer que sus exportaciones van a la cuenta de Estados Unidos. Después de todo, Alemania implementa el Plan Marshall. Japón es gobernado por el general MacArthur y Estados Unidos se hace cargo de la gestión de la defensa japonesa. En conjunto, estos tres países, Estados Unidos, Alemania y Japón, representaban aproximadamente el 30% del comercio mundial en 1990. Desde la década de 1990, la importancia de China en las exportaciones mundiales ha aumentado significativamente, alcanzando casi el 15% en 2022 y convirtiéndose en el número 1. Detrás de China en el podio se encuentran actualmente los Estados Unidos, que representan casi el 9% del comercio mundial de bienes, seguidos por Alemania con el 7%, luego Japón con más del 3%, Gran Bretaña con el 2% y el resto del mundo con casi 65%. Una vez más debemos permanecer alerta. Acabamos de notar que las economías de Alemania y Japón han sido enganchadas a la maquinaria económica estadounidense. Además, sabemos por análisis de otros materiales que el aumento de la participación de China en las exportaciones globales está fuertemente correlacionado con las inversiones extranjeras directas en este país. Por lo tanto, se puede concluir que sin el aumento de la IED, no habría un aumento tan significativo de la importancia de China en las exportaciones globales. Y si profundizamos en los datos sobre los países de origen de las inversiones que fluyen hacia China, notaremos que alrededor del 5% de las inversiones provienen directamente de Estados Unidos, Alemania y alrededor del 2% cada uno de Japón. Y algunas personas pensarán que esto representa alrededor del 10% de la inversión en China. Pero es importante señalar que el 50% de la inversión extranjera en China proviene de jurisdicciones como Hong Kong y Macao. A pesar del control chino, estos son centros financieros que han disfrutado de una importante participación de capital estadounidense y británico durante décadas. Desde el punto de vista de las estadísticas chinas, es mejor mostrar las inversiones de Hong Kong como inversiones de países y territorios asiáticos que de países europeos o Estados Unidos. El año 2023 no tiene precedentes en términos de caída de la inversión extranjera en China. Si esto no supone una desviación de la tendencia de un año, es necesario vigilar cómo afectará la salida de IED de China a la participación de las exportaciones chinas en el comercio mundial. Tenga en cuenta que Estados Unidos y los países europeos están invirtiendo en China, pero al mismo tiempo China está invirtiendo en África. La economía mundial hoy está más estrechamente interconectada que nunca en la historia. Hoy en día, capitales de diversos orígenes se mezclan bajo etiquetas nacionales. La infografía de hoy nos enseña que lo que vemos no siempre es lo que miramos. Además, hay una lección que aprender: los poderes económicos cambian a través de los tiempos. Un saludo y te animo a que veas los episodios restantes en nuestro canal. Los invito a comentar este material de manera sustantiva.